¿Y si te dijera que existe un lugar donde encuentras toda la información que estás buscando para tu salud física, mental y emocional? Un lugar con clases, videos, recetas, obviamente Ayurveda, Feng Shui, yoga, temas de espiritualidad, Reiki, meditaciones, música y mucho más. Todo integrado en mi membresía Ser Ilimitada. Suscríbete en el link de la descripción, mi cuenta de Instagram o en mi página web. Te veo dentro. Bienvenidos al podcast Ayurvédate, un espacio creado para tu inspiración, motivación y para que reconozcas tu poder de autosanación física, mental y emocional. Siguiendo con las leyes del libro La vida que hemos vivido a vivir de Dan Millman, la segunda ley que me pegó es la ley de la expectativa. Y la ley de la expectativa dice así: lo que creemos y esperamos con el tiempo da forma a nuestra realidad externa. Y esta es la famosa ley de atracción que dicen por ahí, que a la final simplemente es el efecto natural de la ley universal de acción y reacción, de causa y efecto, y de cómo el universo funciona, ¿no? Y eso lo he ido aprendiendo, y eso no nos lo enseñan, y en todo lo que he leído y estudiado y evidenciado en la existencia, claro, me he dado cuenta que simplemente el universo es espejo y entonces nos entrega lo que nosotros damos. Y si no sabemos qué estamos entregando, pues mira qué estamos recibiendo. Miremos qué estamos recibiendo. Cuando nosotros pedimos todo el tiempo al Dios, al universo, a la divinidad o al que le pidamos, le pedimos por fortuna y suerte, o por amor, o ese trabajo, o cualquier cosa que en ese momento sea nuestro deseo. Cuando me encuentro a mí misma, yo a mí misma, me encuentro haciendo eso, entonces yo misma me respondo y digo, bueno, pero entonces, ¿cómo voy a darle esto al universo para que el universo me lo devuelva a mí, así como yo quiero que me lo devuelve, ¿no? Entonces, si yo quiero que las personas como que me valoren más, entonces yo los valoro más. Si yo quiero que las personas en serio me entreguen como su tiempo, entonces yo entrego el mío. Si yo realmente lo que quiero es más fortuna y prosperidad, entonces como que actúo con mucha abundancia mental y generosidad ante el mundo y así sucesivamente. Lo que pasa es que nosotros pensamos que las cosas van a suceder como las tenemos en la cabeza y la verdad es que la vida me ha demostrado que las cosas pasan como tienen que pasar, no como yo me las imagino. Y ahí es donde empieza la frustración, ¿no? De la expectativa. La expectativa que yo tengo referente a una situación que se resolucione o que se desarrolle de cierta manera me va a generar muchísima frustración porque los tiempos y el cómo va a ser muy distinto a como yo me lo imagino. Normalmente el universo suele superar las expectativas, pero cuando nosotros no logramos ver eso y nos cerramos como en nuestro patrón, es decir, como las cosas deben ser de esta manera y yo quiero que sea de esta forma, entonces cuando hay una respuesta en la mayoría de los casos o muchas veces no valoramos esa respuesta porque no estamos viendo el regalo ahí, no estamos viendo la bendición y eso todo el tiempo me lo digo a mí. Y resulta que, abro paréntesis, este podcast, vuelvo y les repito, es como autoterapia, porque todo lo que yo digo acá y todo lo que les digo a las personas con las que trabajo, inclusive en las conversaciones con mi esposo y mis amigas, son cosas que me estoy diciendo a mí todo el tiempo. Entonces, he procurado estar cada vez más atenta a lo que hablo aquí o a lo que les digo a las personas con las que me encuentro, o mejor dicho, a lo que hablo. Y me escucho más para en serio escuchar el mensaje, porque muchas veces no soy yo la que hablo. Cuando nosotros hablamos, ni siquiera yo, todos. Cuando nosotros hablamos, muchas veces no es nuestra mente consciente la que habla, es el inconsciente, y el inconsciente es como la mente superior trabajando a través nuestro. Entonces, aquí prestándome atención, claro, tengo que ser un poquito más observadora conmigo y atenta, porque a la final, lo que está pasando afuera es un reflejo de lo que está pasando adentro. Y la expectativa que yo tengo de una situación es la que va a demostrar o a como a materializar en el externo mi realidad. Vuelvo y digo.
La expectativa de una situación o de cómo yo quiero que se resuelva algo, de alguna u otra manera, va a materializar lo que se presenta en el externo, lo que pasa afuera. Si mi expectativa no solo es ganar tanto dinero, de ahí mi techo no se va a tumbar, ¿saben? Si mi expectativa es llegar a cierto número de personas, si mi expectativa es viajar aquí a 2 horas y no a 8 o 18 horas de acá. Si mi expectativa es que las personas actúen conmigo o respondan ante mí de cierta manera, lo más probable es que lo máximo que vaya a pasar es eso. Es decir, nosotros nos hemos ido puesto techos mentales, todo el tiempo nos ponemos techos mentales, límites con nuestras expectativas. Entonces, cuando la sabiduría del budismo nos dice que, claro, que la expectativa solamente genera sufrimiento, pues sí, porque pasan dos cosas. Me pongo techo y me frustro un montón, porque las cosas no pasan como yo quería que pasaran o pasan en unos tiempos que yo no quería que pasaran y así sucesivamente. Ahorita está muy de moda el tema de la manifestación y eso es como un reboom y hay muchísima información al respecto y créame que me he dado la tarea como de indagar en el asunto. Y claro, pues es que a la final no es que tengamos que aprender a manifestar, es que nosotros estamos manifestando todo el tiempo, cada microsegundo estamos haciendo eso. Lo que pasa es que lo que debemos recordar o reconocer es hacer el proceso de manifestación de forma consciente, no de la forma inconsciente cuando normalmente lo hacemos, ¿no? Normalmente estamos manifestando, creando cosas, creando realidades de forma súper inconsciente y por eso es que no nos gustan porque lo hacemos de forma con la mente subconsciente, con el inconsciente, no de forma consciente. Entonces, cuando yo ya presto más atención a lo que estoy pensando, con qué me estoy obsesionando, cuáles son los pensamientos rumiantes que estoy teniendo, cuáles son esos miedos que están saliendo todo el tiempo en mi cabeza y por mi boca, porque con las palabras que utilizo es que sale realmente la realidad, lo que realmente está dentro. Cuando yo en serio presto atención a todas esas cosas, estoy observando cuáles son esas expectativas que yo estoy teniendo con la vida y conmigo y con mi realidad. ¿Cuáles son esos miedos y esas limitaciones que yo sola me he puesto? ¿Dónde está el techo que yo solita me he puesto? Y empezar a subir el estándar y cambiar la expectativa o simplemente quitarla para que el techo se mueva y yo ni sufra tanto o sufra un poquito menos y yo me pueda expandir más, porque normalmente, como estamos tan condicionados por los aprendizajes de familia y de sociedad, nuestra mente puede estar muy limitada a lo que hemos visto y aprendido, mirando cómo es que funcionan las cosas. Pero cuando nosotros empezamos a entender que podemos cambiar ese techo, aumentar la expectativa, pero no voy a borrar eso, no aumentar la expectativa, sino como elevar el estándar. Eso es de lo que me quiero referir, como elevar el estándar, entendiendo que hay un proceso de aprendizaje. Y ahí es donde empiezan los peros, porque a los humanos no nos gusta esto. El proceso de aprendizaje es lo que es. Por eso es que yo simplemente no pienso en un carro rojo y aparece el carro rojo. El proceso de aprendizaje es el que me permite a mí convertirme en la persona que va a disfrutar de esa experiencia que yo estoy creando, pero que al final al alma no le interesa la meta, sino el proceso. Y el proceso puede ser muy incómodo a veces para unas personas que para otras, o hay unas épocas en donde los procesos son un poco más difíciles, un poco más incómodos, donde la transición se hace un poquito más dolorosa, ¿no? Porque empezamos a resistir el proceso. Me ha pasado a mí, me pasa mucho y sé que les pasa a muchísimas personas, porque empezamos a resistir un proceso que es de aprendizaje porque lo que queremos es la meta, no el proceso. Queremos como hay lograr ya esto, como hay ya tener esto, como ya estar en esta situación, como ya que esto se resuelva, como ya estar montados en el avión, ya estar viviendo en el apartamento, en la casa, ya estar con la persona, ya estar en ese trabajo, ya estar allá, pero a la final, el proceso de la existencia no es el objetivo. El objetivo es como, hey, hey, qué bien,
next, ¿no? Como listo, ya. La joda, la vaina es la transición de pasar de donde yo estoy acá a lo que yo quiero ser. Y esa vaina, créanme, porque yo sé que ustedes están o han estado ahí, que empieza a incomodar bastante y en la medida que más nos resistimos, peor se pone. Cuando hay resistencia hay fricción y cuando hay fricción hay calor y cuando hay calor hay rasponcito, hay herida y la herida duele. Y ahí hay unas que si yo me sigo resistiendo y sigo generando fricción en la misma herida, pues es que voy a hacer algo difícil de cicatrizar. Entonces acá la idea es observar cuáles son nuestras expectativas referente a cualquier cosa, sobre todo a lo que en ese momento es como el tema, lo más importante. ¿Cómo estoy yo imaginándome que van a ocurrir las cosas? Porque así no van a pasar. ¿En qué momento creo que es el justo para que esto ocurra? Porque nadie sabe cómo ni cuándo van a pasar las cosas. ¿Y cómo le hago yo para bajar esa expectativa, para que mi techo no tenga techo? Para que yo simplemente diga, bueno, es que así, que no nos digan, como todo el mundo dice, así, las palabras de Instagram y todos estos mensajes maravillosos que nos llegan por redes sociales de la vida es sabia, acepta lo que te trae, abraza, abraza la incomodidad, abraza el proceso. Y uno dice, a la mierda el proceso. Y después le toca a la brava abrazar el proceso. O por lo menos no resistirlo tanto. Si no lo quieres abrazar, no lo abraces, pero no resistirlo tanto para que no nos haga tanta herida y no nos haga tanto daño. Y a la final es que vinimos fue a vivir, porque es que nos empeliculamos, empezando por mí. Estoy en la primera en la línea, la primera en la lista de la película. Y empezamos a pensar de más en el asunto, a obsesionarnos con el tema y a pensar que eso es lo más importante, cuando al final lo más importante es observar en qué persona me he ido convirtiendo mientras paso de aquí a allá, me moleste o no. Hay unos procesos de transición que son mucho más amorosos y amigables, donde el cierre del gap, o sea, el cierre del espacio entre esta realidad y la que yo estoy construyendo de forma consciente es más bonita. Hay unas que son menos bonitas, hay unas que uno siente que son eternas y hay unas en donde el proceso es una remierda, pero la persona a la que nos convertimos al otro lado es como la super wow, es como mi super diva y siento y quiero creer que hacia allá voy yo, hacia la superdiva. Cuando yo hago procesos meditativos con la intención de conectarme con mi versión del futuro, aparece la superdiva y me dice, es que tengo, entre algunas cosas de las que me dice, van como que siente muchísimo orgullo por la persona que soy ahora, porque es que mantener la actitud positiva y la mente abierta a muchísimas posibilidades, pensando en que todo siempre va a estar bien, cuando las cosas a veces no pintan tan bien, es la parte más difícil, porque pensar en positivo y estar feliz cuando todo está bien es lo más fácil, que es donde ella está en este momento, ¿no? Entonces ella me dice, es que no es estar aquí, porque aquí está, ser acá y existir aquí es un poco más fácil que lo que tú estás pasando en este momento, como que el proceso heroico es la transición de ese cierre del gap, ¿no? De pasar esos momentos no tan bonitos en donde se incomoda todo, la mente, la emoción, el cuerpo se incomoda un montón, ¿no? Y en donde tenemos esos momentos donde pasamos de estar como tranquis y confiados a pasar por un momento de más como pelle, tristeza, angustia y después como volver a calmarnos y después como que todo fluctúa un poquito, pero eso cada vez fluctúa menos hasta que ya encontramos un punto en donde más o menos en el medio podemos estar tranquilos, tranquilas pasando esa transición. Entonces, lograr ese objetivo, cualquiera que sea, es muy cool y sí, para allá vamos y lo estamos logrando, sobre todo si estamos enfocados, pero realmente el regalo que cuesta ver, que me cuesta ver y que yo sé que les cuesta a muchísimas de las personas que escuchan esto, es observar el proceso de crecimiento y transformación del ser humano que pasa de un punto al otro. Entonces es como ir
paso a paso, reconociendo todos esos procesos y esos cambios y esas transformaciones que hemos estado teniendo a lo largo de la vida, de proceso en proceso, como de objetivo en objetivo. Entonces, ¿quién eras hace una semana? ¿Quién eras hace un mes, hace un año? ¿En dónde estabas? ¿Dónde estaba tu mente, sobre todo? ¿Cómo estaba tu mente hace un tiempo? ¿Y cómo estás ahora? ¿Y hacia dónde quieres ir? Y ese es como el aplauso del proceso álmico que dice, Dios mío, por lo menos por unos microsegundos se está dando cuenta, ¿no? Y ahí cada vez nos damos un poquito más cuenta de lo que es realmente importante. Cuando nosotros tenemos muchísimas expectativas sobre alguien o algo, esa vaina se nos tumba y se nos cae y nos pega durísimo en la cabeza. Entonces, entre menos expectativa, menos techo vamos a tener. Y entre menos expectativas limitantes vayamos a tener, mayores posibilidades de crear cosas grandiosas vamos a tener. Tumbar techos yo sé que no es fácil, porque es un patrón de familia y cultural, social, que hay unos más difíciles de tumbar que otros, pero el primer paso para tumbar el techo es darse cuenta que tenemos uno. Entonces, un techo de una expectativa de relación, una expectativa de forma de vida, una expectativa de ingreso, una expectativa de disfrute, de lo que realmente significa el disfrute para cada uno de nosotros. ¿Qué significa para ti tener una relación bonita, una relación de pareja bonita? ¿Qué significa para ti un muy buen trabajo? ¿Qué significa para ti el éxito, sobre todo? ¿Qué significa el éxito? Entonces hay unos techos, ¿no? El éxito es, para unas personas es una cosa y para otros será otra cosa. Entonces para unos es tener mucho dinero, para otros es tener tiempo libre, para otros es tener salud, para otros es tener el apoyo de la familia, para otros es tenerlo todo y así. Entonces, dependiendo de lo que signifique el éxito para cada uno de nosotros, es que notamos dónde está el techo. Y después, si miramos a los techos de los demás, decimos, bueno, pero si él tiene un techo más alto, yo también, ¿no? Si ella logró eso, yo también. Si ella ha pasado de un proceso de transformación más duro que el mío, entonces yo estoy sobrada en esto. Y porque para mí, por ejemplo, esas comparaciones son muchísimo más sanas y amorosas que la comparación en negativo. A mí me gusta la comparación con el otro cuando me inspiran y cuando yo veo el desarrollo de una persona y el estado actual que yo digo, exactamente, si esa persona lo hizo, yo también. Si esas personas pueden lograr esto, entonces yo también. Entonces ahí mis techos se van moviendo, pero eso no pasa en un día, humanos. Hay que seguirle dando ese pensamiento de no, no quiero quedarme con el techo bajito, para que nuestras expectativas cambien y para que cada vez tenga una expectativa más flexible o menos expectativa, para que yo tenga mucho menos frustración y para que yo tenga mucha menos resistencia a lo que la vida me va poniendo en el camino. Porque cuando tenemos como un objetivo claro, pero como tenemos el cómo muy definido, que a la final nunca es como nos imaginamos, dejamos pasar las oportunidades para lograr eso, pues porque estamos obsesionados y estamos tercos, pensando que las cosas se hacen solo de una sola manera. Cuando Moana nos contó que hay muchas formas de hacer las cosas. Si no se han visto Moana 2, se les recomiendo muchísimo. Estas películas de Pixar y Disney tienen una información maravillosa cuando las sabemos observar. Entonces hay muchas formas de hacer las cosas, no nos quedemos pensando en que solamente hay una manera, pero permitamos que la vida nos entregue las oportunidades, o sea, que nosotros observemos las oportunidades que nos da la vida para que veamos las diferentes formas de hacer las cosas y no nos pongamos tercas en esto. Y que es lo que hay, ¿no? O sea, y es lo que hay y con lo que hay trabajo. Entonces les voy a preguntar, ¿cómo recibimos el presente? O sea, ¿con qué actitud estamos por lo menos hoy escuchando esto? Yo mientras lo hago y ustedes mientras lo escuchan, ¿con qué actitud recibimos lo que tenemos hoy? ¿Con qué actitud recibimos el cuerpo que tenemos, el trabajo que tenemos, la relación que tenemos, la vida que tenemos, la casa que tenemos, la comida que tenemos? ¿Con qué actitud estamos recibiendo esto? ¿Con rechazo o con agradecimiento? Porque eso mismo es que nos lo van a entregar. O sea, el universo en su espejo, si yo rechazo, me manda rechazo. Si yo agradezco, me manda más cosas por agradecer y así sucesivamente. Y eso hay que repetirlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para poder
enraizar, como hacer unas conexiones fuertes de neuroplasticidad de mis neuronas, nuevas conexiones neuronales, para que realmente eso sea lo que materialice la realidad que yo realmente quiero vivir, sea cual sea esa realidad para ti. Y otro tip que les tengo es que agradezcámonos a nosotros por permitirnos recibir y dar. Dar el paso, los que dan el paso, gracias a los que dan el paso en la cebra, a los que paran con los peatones, gracias, muchas gracias. Entonces yo me agradezco a mí por permitirme ir a hacer ejercicio, por permitirme ir a yoga, por permitirme comer rico, por permitirme tomar infusiones ricas como la de hoy, que es de manzanilla con té negro. em, Me permito disfrutar, como me agradezco los momentos de disfrute que me doy. O cuando, por ejemplo, voy a ir a hacer la compra, me encanta ir a hacer la compra, entonces me agradezco hacer la compra porque como que me gusta mucho ir a escoger lo que me voy a comer y esto. O cuando salgo con alguien, cuando me permito verme con mis amigas o mis amigos. Cada vez, cada vez me quiero acordar más, agradecerme por lo que doy también, no solamente por lo que recibo, porque eso es un acto simplemente de agradecimiento. La mente no entiende, la mente subconsciente no entiende por qué estás agradeciendo. Lo importante es que estás agradeciendo y entonces nos quiere dar más de eso, nos quiere dar más motivos para agradecer. Entonces empieza toda una maquinaria invisible que nosotros nunca nos damos cuenta, que empieza a mover cosas para que agradezcamos más. Y así es cuando la vida se vuelve muchísimo más fácil de llevar. Ahí les dejo la ley de la expectativa. ¿Cuáles son las expectativas del día de hoy? ¿Cuál es la expectativa de las mujeres sobre todo? Porque este podcast es súper femenino. No sé, creo que hombres no escuchan esto, pero bueno, no importa. Si hay hombres, bienvenidos, no importa. Pero ¿cuál es la expectativa con tu cuerpo? ¿Cómo esperas que sea? ¿Y por qué? ¿Y para qué? O sea, ¿cuál es la intención de que tu cuerpo sea de cierta manera? Eso me lo digo a mí también. Como ya, deja, relájate, ya, ya. Si tu merced está comiendo bien, se está ejercitando y está viviendo rico, pues ya el resto es añadidura, ya. Relajémonos con esto, por favor. Esto es como que eso ya no está de moda, la verdad. Eso ya no es trendy. Dejemos de pensar en esto y dejemos de criticar nuestro cuerpo y de criticar el cuerpo de los demás humanos. Eso ya pasó de moda. Enfoquémonos en lo que es realmente importante, en observarnos, en atender a lo que estamos hablando, en observar cómo recibimos el presente y en agradecernos, dar y recibir siempre para que tengamos todos los días muchos más motivos para agradecer. Y observemos también cuáles son esas expectativas que nos ponemos con nosotros mismos y con la vida para ver qué techos tenemos que tumbar. Les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.